Héctor Miguel Celada, pues era un portero de gran nivel. Estuvo en aquella época gloriosa de las Águilas, cuando América en los 80 se convierte en las Águilas. Y tenía un gran nivel, es uno de los mejores porteros que ha venido al fútbol mexicano. Llegó de Rosario Central en el 79 y estuvo en el América hasta el 87. Celada es muy recordado por aquel partido de la final del siglo que se dio en la temporada 83-84 ante Chivas, en donde ataja un penal a Cisneros en un momento cumbre. Ya América tenía un hombre menos y ataja ese penal, y no sé, escuchar la narración original, el ambiente del estadio que atajó ese penal, que era cumbre en el partido, pues cambió muchas cosas, cambió el panorama. Después América se impone y es campeón, y es la única final que ha jugado América contra Chivas en la Liga Mexicana. Cabe mencionar que Celada es tricampeón con el América en aquella época de los 80, la época dorada del club. En la final, la primera final que gana con el club, vencen a las Chivas en la 83-84, que es la que mencionábamos, donde ataja el penal. En la 84-85 vencen a los Pumas, y después en el Pro de 85 vencen al Tampico Madero en una de las mejores volteretas en la historia del Club América. Por eso y más, yo considero que Héctor Miguel Celada es el mejor portero en la historia del América, sin duda alguna. El mejor defensa central, yo siento que es Alfredo Tena, el famoso Capitán Furia, que para mí, aparte de ser el mejor defensa central, es el mejor líder que ha tenido el equipo. Era un líder que contagiaba a todos, hasta los extranjeros, ¿no? Por ahí se dice que normalmente cuando llega un extranjero al país no le gusta correr, le gusta nada más estirar la mano y cobrar. Los mensajes que él daba, las charlas motivacionales y todo esto, las decía de tal forma que el extranjero se identificaba con los colores del América y hacía que defendiera la camiseta a capa y espada, ¿no? Es uno de los defensas más férreos en la historia del fútbol nacional como tal. Debuta en el 74, aunque llega al club, al primer equipo en el 73. Pertenece al América del 73 hasta el 91. Entonces, en el periodo del 73 al 91 gana una cantidad bárbara de títulos, 14 para ser preciso, y es una marca que comparte con Cristóbal Ortega, ¿no? Otra de las leyendas que vamos a mencionar más adelante. Y algo que también tenía Tena es de que no nada más era respetado por sus compañeros, era respetado por los rivales. Era tal el carácter que tenía, las ganas que ponía, cómo sudaba la camiseta, que los rivales respetaban a Tena, se referían a él con gran respeto, ¿no? Obviamente por ahí llegamos a ver broncas y todo aquello que sucedía en los años 80, que se daban mucho las trifulcas y las batallas campales, ¿no? Pero fuera de eso siempre hubo un gran respeto de los demás por Tena. Entonces yo considero que por eso, aparte de los títulos, los años que dedicó a la institución, la pasión con la que defendió la camiseta, Tena es para mí el mejor central que ha tenido en la historia del Club América y sin duda el mejor capitán. Armando Manso. Manso es hecho en América, y algo muy curioso es que le apodan el suavecito, ¿no? Ya te imaginarás por qué. Manso pues llega, más bien se va de América, regresa en una época donde todos eran líderes, que es el equipo de los 80, y en una defensa donde tanto los titulares como los de la banca eran importantísimos, ¿no? O sea, ahí podía entrar uno por otro y no se notaba la diferencia. Y Manso el gran mérito que tiene es de que regresa en una época donde el club es muy fuerte. Es un grupo que uno se cubría con otro. Si tú agredías a uno, el otro te estaba tirando una trompada, una patada, etc. Entonces, pues ese América era, o sea, fuera del nivel de fútbol que tenía, era muy fuerte. Entonces también por eso del suavecito como que va muy ad hoc con lo de la época. Y él regresa y se hace de un lugar en la titularidad junto a Alfredo Tena. También es parte de aquel América tricampeón de torneos largos de 83-84, 84-85 y el Pro de 85. Manso, por ejemplo, si hubiera tenido la cinta de capitán en aquel momento, en aquella época,
pues no hubiera cambiado mucho la situación de América, ¿no? Debido a que, como te mencionaba, en ese equipo todos eran líderes, cualquiera podía tener la cinta de capitán. La diferencia era de él a Tena, pues que obviamente pues Tena era respetado por todos, como mencionamos, y eso fue lo que hizo un poco diferente en esa época. Pero Manso pudo ser fácilmente capitán del club, de las Águilas que surgen en los 80. Pues obviamente el único que nos falta meter es un lateral derecho. En este caso va a ser Juan Hernández, el Cheche, que pese a ser un jugador que no se formó en el América, llega de Necaxa, era de esos duros que sienten la camiseta, ¿no? De esos que en algún momento llegas a pensar, pues este no se hizo unas fuerzas básicas y no me va a rendir igual, ¿no? No va a tener ese sentimiento por el club. Sin embargo, demostró que sentía muy bien la camiseta, nunca quiso salir de América, pese a que jugó de 88 a 96, sale y después regresa en el 98. Tal vez ya no con el mismo brillo de su primera etapa, pero era un jugador muy bueno el Cheche. Es recordado también, sobre todo por un gol que le mete en la final a Cruz Azul, la final de los 80, en donde desborda por el lado derecho, cruza su remate y es tan eufórico ese momento para él, tan importante, que se nota, ¿no? Después de que mete el gol va a correr y celebra en el alambrado con la afición. Así, de esa magnitud era la pasión que sentía el Cheche Hernández por la camiseta del América. Considero al mejor lateral izquierdo en la historia del club a Cecilio de los Santos, un uruguayo que manejaba los dos perfiles. Era veloz, técnico, muy fuerte. Era un jugador muy, muy completo. Él llegó en el 88, curiosamente sustituyendo a otro gran defensa, otro gran jugador que en la época había hecho bien su labor, que era Efraín el Cuchillo Herrera. Lo trae Panchito Hernández, aquel famosísimo visor del club que trajo muchas de las leyendas, ¿no? que ahora conocemos. Cecilio de los Santos con la camiseta del América gana la Liga, gana campeón de campeones, gana la Copa de CONCACAF, Copa de Campeones de CONCACAF, que hoy conocemos como CONCA Champions, y también gana la Copa Interamericana en el 91, donde curiosamente vencen al Olimpia de Paraguay y es recordada por aquella bronca que produce Carlos Milok. Y ya 2 años después sale del club, en el año 93, y fue de cierta forma la última vez que lo vimos con la camiseta del América dentro de un terreno de juego. Para no irnos tan lejos, tenemos 3, al menos que yo considero que comen en una mesa aparte, ¿no? Obviamente después de estos 3 yo considero que puedes meter al que tú quieras y seguirán estando abajo de ellos. El primero de estos es un brasileño que usaba el dorsal número 13, por ahí en la época de los 80. Gana 8 títulos con el América, igual entre Liga, Copa de CONCACAF, la Interamericana y también campeón de campeones. Era una persona muy, muy técnica, muy ágil, un carisma grande, morenazo él como buen brasileño. Y pues ya con esto más o menos le estoy diciendo de quién se trata, ¿no? El primer mediocampista que considero dentro del 11 histórico del Club América es Antonio Carlos Santos, mejor conocido como el Negro. Tenía una técnica impresionante, lo mismo podía tirar un fierrazo, picar el balón, colocarlo a un lado, driblar defensas y a los rivales. No, se lo voy a repetir. Acción. Era un jugador con mucha técnica. Lo mismo podía tirarte un fierrazo que nada más picarte el balón. Tiene una jugada muy bien hecha en donde empezaba a burlar rivales y cerca del área adelantaba el balón. Cuando el portero se fiaba de que ya estaba cerca de él o algún defensa que ya estaba cerca de él el balón, Santos llegaba y a la salida del portero siempre la picaba, pero la manera en que la picaba no es la habitual. No jalaba toda la pierna y la cuchareaba, ¿no? Sino la forma en que se ve cómo la pica. Parece que diera el paso normal, como si estuvieras trotando y de repente el balón salía por arriba de los porteros y metía goles impresionantes. Lo mismo en los penales. En los penales tenía una forma muy peculiar de cobrarlos, ¿no? Fue tal vez no de los primeros que se conocieron a nivel internacional, pero sí en México, donde los penales se cobraban normal, pitaba el árbitro, se encarreraban y directo a gol, ¿no?
Carlos Santos lo que hacía es de que en su trayecto de donde estaba él parado al balón, iba fintando y se iba deteniendo. Las colocaba con su clásica pierna zurda, ya fuera cruzado como se dice que todos los zurdos tiran los penales, o al otro lado. Él siempre fue muy paciente para esperar hacia dónde se movía el portero y cambiarle el balón de poste. Y también es uno de los más carismáticos. Por otro lado, reconocido por Cuauhtémoc Blanco, otra de las leyendas, como uno de los jugadores principales que adoptaba a los jóvenes, a los que apenas iban subiendo al primer equipo, les llegaba a comprar zapatos para entrenar, los llevaba a otros lados a comprarles calzado como tal de la marca que lo patrocinaba él, ¿no? Él aprovechaba todo eso que le daba su marca para regalarle a los demás. Y es algo que no se le olvida a los jóvenes de ese tiempo. Por ejemplo, le tocó a Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas, Germán Villa, Rodrigo Lara, que si bien no jugaron mucho tiempo con él o no convivieron mucho tiempo con él en el club, pues sí estaban empezando y ya entrenaban con el primer equipo algunos. Cuauhtémoc, por ejemplo, pues compartió cancha con él en algún momento. Reconocían el lado humano que tenía, porque es bien sabido que tuvo una infancia muy difícil, ¿no? Entonces, de cierta forma, él veía en los jóvenes lo que en algún momento él padeció, que era dinero para poder comprar calzado, para llegar a entrenar, etc. Y pues, de cierta forma buscaba la forma de ayudarlos.